Hay un instante en que el ser humano descubre que el mundo no lo ve como él quisiera. Es en ese momento cuando nace el ego, no como fuerza, sino como defensa. Samuel Ramos decía que el mexicano, y, en realidad, todo hombre, lleva dentro de sí un sentimiento oculto de inferioridad. Algo que lo corroe y lo obliga a crear máscaras para parecer más grande de lo que es. El orgullo, la vanidad, el estatus, no son más que armaduras frágiles. El ego es el espejo que refleja una mentira bien ensayada. Y mientras más se adorna esa mentira, más lejos queda uno de su propia verdad. El peor dolor no es ser olvidado. Es descubrir que quizá nunca hubo nada digno de recordar. Según Ramos, el hombre teme al vacío, al sentimiento de no ser nada. Por eso se llena de títulos, de imágenes, de ilusiones. Necesita parecer importante, porque, en el fondo, sabe cuán frágil es. El ego es un grito desesperado para que el mundo lo perciba. Pero ese grito no convence al alma, solo la ensordece. El miedo a no ser nadie es el combustible de una vida vivida en las sombras de su propio reflejo. Vivimos en una sociedad que transforma el ser en parecer. El valor dejó de estar en lo que somos, y pasó a estar en aquello que los demás creen que somos. Ramos veía en esto la tragedia del hombre moderno, el alma sustituida por la apariencia, la esencia sofocada por el deseo de aprobación. El ego se alimenta de aplausos, pero muere en el silencio. Necesita la mirada del otro para existir. Y cuando esa mirada se desvanece, lo único que queda es el vacío. El mismo vacío que el ego juró ocultar. Todo hombre se mira en un espejo invisible. Pero ese espejo está roto. Muestra fragmentos de lo que somos, pedazos distorsionados de la verdad. El ego intenta unir esas partes, inventando una imagen perfecta. Pero mientras más intenta reconstruirse, más evidente se vuelve la grieta. Ramos nos advierte, la verdadera tragedia humana no es la fealdad del alma, sino el miedo a mirarla sin disfraces. El ego es un artista del engaño. Y su cuadro más hermoso, es siempre una mentira. Cuando todas las máscaras caen, ¿qué es lo que queda? Samuel Ramos creía que la liberación comienza al aceptar la propia fragilidad. No hay grandeza en el fingimiento. La grandeza está en mirar el espejo y decir, soy imperfecto, y eso es suficiente. El ego teme esa frase, porque destruye su necesidad de aparentar. La verdad que el ego intenta ocultar es simple, pero dolorosa. No somos lo que mostramos, somos lo que soportamos ser cuando nadie nos está mirando. Y quizá, sea en ese silencio, y solo en él, donde el ser humano finalmente se vuelve real.